El control del Espíritu Santo nos da autoridad espiritual. Podemos compartir, podemos confrontar con la sabiduría de Dios y obtendremos resultados maravillosos para el Señor Jesucristo. Bienvenidos a Buscando de Dios. Deseo que Dios les bendiga abundantemente, especialmente con el estudio. Hagamos memoria de la lección anterior, la lección número 6, porque la palabra que nos enfatizó el Señor fue perseverancia. Y ahí es un reto para nuestra vida, porque la perseverancia debe ser parte en todas las áreas de nuestra vida. Había una hermandad enorme en la iglesia. ¿Se acuerdan? Estamos haciendo memoria. La comunión era fomentada especialmente bajo la dirección del Espíritu Santo. No había egoísmo. Todos velando por ayudar a los más necesitados. Eso es impresionante, ¿verdad? Y recordemos, mire, hermano, por favor, recuérdelo, porque esto es básico en el estudio de Hechos. Fundamental. Tenían que depender de la enseñanza de los apóstoles, porque la enseñanza venía directa de Dios, transmitida a ellos y a la congregación. ¿Por qué? Porque no se había escrito el Nuevo Testamento, mucho menos las epístolas que son la constitución de la iglesia. Recuérdelo, por favor. Ahora vamos a enfocar algo especial. El primer milagro apostólico. Mire, hermano, me fascina a mí ver al apóstol Pedro y a Juan dependiendo del Espíritu Santo. Si usted lee detenidamente, se va a dar cuenta que son dos gentes inocentes que van en su trabajo y que van a buscar al Señor en oración y se les presenta una oportunidad y el Espíritu Santo está guiándolos. Eso es lo que vamos a ver. Y hermano, una cosa que a mí me da risa, que Pedro y Juan son confrontados por un mendigo y les pide limosna. Y esos pobres apóstoles son como el pastor Jorge Hernández Toca, ¿verdad? Las bolsas vacías y le están pidiendo dinero y no tienen ni un centavo los apóstoles. Eso dice aquí la palabra del Señor. Pero hermanos, el Espíritu, es que miren lo lindo, el Espíritu Santo les impulsó a hablar y a actuar. Yo no me atrevo a hacer eso. ¿Y si fallo? ¿Y si el Señor no me respalda? Esa es la falta de fe que tengo y por eso muchas veces no suceden cosas grandes porque yo no tengo fe. Pero aquí vemos a estos dos hombres, les piden dinero y hablan, actúan y sin lucirse. Fue algo espontáneo, maravilloso. Dice el versículo 1, de una vez, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Aquí está, juntos al templo. Iban Pedro y Juan. Bueno, ¿qué es lo que pasa, hermano? Al tiempo de la oración, quiero que recuerden, porque son detalles bonitos, que en el templo, que es el templo que construyó Salomón, recuerden que destruyó Nabucodonosor, que fue reconstruido con Esdras y Nehemías, que fue destruido otra vez, y ahora Herodes levantó este templo que no lo habían terminado. Bueno, es el mismo templo, el templo de Jehová. Habían 3 puntos de oración a donde la gente podía congregarse. La hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Recuerda Hechos 2, ya lo explicamos, que dijeron, estos están borrachos. Y Pedro dice, señores, disculpen, es la hora tercera de la mañana, 9 de la mañana. Quiere decir que la hora tercera era la primera reunión para orar. La hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía. Y la hora 9, a las 3 de la tarde. Pedro y Juan dice aquí que iban a las 3 de la tarde. Hermano, le pido, fomentemos, por favor, fomentemos buscar a Dios en oración constantemente. Y oiga, le estoy diciendo fomentemos, porque es para mí también. Programémonos, hermanos, y leamos 1:14. Eso lo sé, pero se lo voy a leer a usted. Hechos 1:14, que ya lo vimos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús, con sus hermanos en la carne. Perseveraban en la oración. Hermano, fomentémoslo.
¿Cómo cuesta iniciar? ¿Cómo cuesta principiar a tener unos 2 minutos de oración? Hagámoslo. Los beneficiados somos nosotros. Versículo 2 al 7. Un cojo de nacimiento. Este hombre era conocidísimo. Es importante saber eso. Era conocido. Porque alguien podía decir, esto fue una pantomima que hicieron, pusieron uno aparentemente que es cojo y se levantó y nos están engañando. No, este cojo era conocido. Y hermano, los que andamos en vehículo lo sabemos. En las esquinas de nuestras calles en Guatemala ya sabemos quién está en cada esquina. Yo sé, un cojito, aquel que tiene silla de ruedas y que tiene 3 casas, pero que ahí está pidiendo limosna. Ya conocemos a algunos. De repente nos aparece alguno diferente. Ahora, donde hay multitudes van a haber limosneros. Estaba en la puerta de la Hermosa, dice. Yo quiero que captemos un poquito el templo. Cuesta entenderlo. A veces yo no le he dado mucha importancia, pero quiero que nos pongamos a pensar. Había un corredor. En ese lugar estaban los gentiles para ir al templo. No podían entrar, ¿verdad? Entonces los no judíos a este lugar llegaban para orar. Después entraban a la puerta de la Hermosa, la que estamos aquí mencionando. Y a la entrada estaba ya el lugar en donde las mujeres podían llegar a orar. Más adelante no podían, adelante son los hombres, después los sacerdotes y de último el sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año. ¿Se acuerda usted? Levítico 16. Bueno, la puerta de la Hermosa. Pedro y Juan son solicitados. Fíjese porque siempre vamos a sacar alguna enseñanza bien importante. Juan era el hermano de Jacobo. ¿Se acuerda? Y siempre en los evangelios usted oye Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. El Señor se llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración y ahí vieron la gloria de Dios, vieron a Moisés y a Elías. ¡Hala! ¡Qué emocionante! Pedro, Jacobo y Juan. Y a estos también se les identifica como líderes de la iglesia inicial. Cuando principió la iglesia desde Hechos 2, ahí están estos líderes. Ahora notemos también que estos apóstoles adoraban en el templo. Esa transición cuesta, hermanos. Estamos hablando de que Hechos principia a narrar cómo primero los judíos aceptaron a Cristo y ahora ellos tienen que pasar una transición difícil. Las transiciones son difíciles. Pedro y Juan iban al templo al tiempo de la oración y en este caso fue a las 3 de la tarde. Bueno, estos 2 hombres iban y el versículo 6 dice que el hombre les estuvo atento, les pidió recibir de ellos algo, dice el versículo 5, pero ahora mira el 6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pongan atención. Primero, no tengo plata ni oro. Se me ocurrió ahorita. Una vez estaba yo hace mucho tiempo, estaba echando gasolina. Cuando llegó una persona a pedirme dinero, le dije, disculpe, no tengo ni un centavo, señor. Y salió corriendo porque no tengo ni un centavo. El que me estaba distribuyendo la gasolina, un anciano con toda educación, se me acercó y dice, disculpe, no se vaya a ofender, para que nunca vuelva a decir no tengo ni un centavo. Tome. ¿Y saben qué? Pues me regaló un centavo y lo recibí con tanta gratitud. Dije, no voy a volver a decir que no tengo ni un centavo. Metí el centavo en mi cartera hasta que me la rompió. Porque no tengo ni un centavo, yo creo que es incorrecto. Pero ahora oiga, este verso de que dice Pedro y Juan, no tengo ni un len le llamamos al centavo en Guatemala, no tengo ni un centavo. Este verso es para los señores de la teología de la prosperidad. Porque dicen, un cristiano, nosotros somos hijos del gran rey. El cristiano no puede ser pobre. Quiere decir que los que somos pobres no tenemos la capacidad de entrar al reino de Dios o no somos porque no tenemos dinero. Aquí está, Pedro y Juan no tenían dinero. Entonces ellos, ¿qué pasó con la prosperidad? Ellos no son parte de eso. Es absurdo, porque nosotros aparte del dinero, porque el Señor siempre nos ha provisto, nunca nos ha faltado, Él nos ha dado muchas cosas más lindas y más valiosas que el dinero. Y son las bendiciones espirituales. Hermano, también tenemos el poder de Dios. No tengo dinero, pero lo que tengo te voy a dar, parte del poder de Dios. Y aquí viene el versículo 6, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué autoridad, hermano! Él no andaba buscando lucirse, él iba a orar con su compañero. Y aquel le pide dinero, no tenemos dinero. Y el Espíritu Santo principia a actuar.
Ay, yo quiero ser así, no estar haciendo milagros, sino dejarme dirigir por el Espíritu Santo, hermano. Hermano, eso es lo lindo, que usted tiene que reaccionar ante ofensas, ante cuantas cosas, y contrólese, pero solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y aquí este hombre, controlado por el Espíritu Santo, le impulsa a decir, sánalo. Y ahora lo pone de pie, dice, levántate y anda. Hermano, aquel hombre actuó, Pedro, aunque Juan lo respalda, sin alardes, sin llamar a la gente para que llame la atención a todos y que se exhiba. El cojo fue sanado inmediatamente y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y el cliente principió a dar de brincos. ¡Qué maravilla! Por el poder del Espíritu. ¿Se acuerda de Hechos 1:8? Recibiréis poder, dinamus, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. ¿Se acuerda? Dinamus, ese dinamus que usted tiene, se manifestó sanando a aquel hombre. ¡Qué maravilla, hermanos! Con el poder de Dios utilizado por los apóstoles. Otra vez confirmó, fíjese, otra vez autenticó el Evangelio de Jesucristo. Hermano, cuando alguien presenta un nuevo producto, tiene que demostrarle a la gente, tiene que regalar muestras y demostrar que es bueno, aunque después le quiten categoría o calidad. Porque lo primero es para que la gente diga, sí, esto sí vale la pena. Aquí Dios autenticando su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Estamos estudiando el 3. Regrese ahí cerquita, al 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria al Señor. Ahora los versículos 8 al 11, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto es algo precioso. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y no lo conocían, pues. Era el cojo que tenía 40 años de estar así, porque así nació. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y este hombre no se fue a su casa, fíjese, teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón, más adentrito del templo, es lo que quiere decir esto. Así es que ahora el cojo sanado está feliz, no suelta a sus benefactores, andando y saltando y alabando a Dios, la evidencia de la sanidad. Y lo más importante, que ese hombre estaba dándole la gloria al Señor y nunca a los hombres. ¿Se acuerda aquellos 10 leprosos? El Señor los mandó a que se presentaran al templo, fueron sanados. 9 salieron corriendo a su casa. Yo digo que a su casa, no dice la Biblia. Y solo uno, que era samaritano, regresó y se hincó ante Jesús, que es Dios, para decirle gracias por la sanidad. ¿Se acuerda? Este hombre se quedó alabando al Señor. Eso dice. En la práctica, hermanos, por favor, no descuidemos que siempre el Señor merece la gloria. Hermano, el Señor merece la gloria. Por favor, mi trabajo, mi capacidad, los éxitos que tengo, el puesto que adquirí, el dinero que Dios me ha dado, Dios me lo ha dado todo. Entonces, el Señor es el que merece esa adoración. A propósito, les vuelvo a preguntar, porque estamos en enseñanza, ¿cómo le llamamos a la adoración suprema? La adoración que es solo para Dios. Dígame. L-A-T-R-I tilde en la I-A. Latría. Hermano, solo Dios merece latría. Hay idolatría, hay mariolatría, hay egolatría. No, la latría es solo para el Señor. Cuidado con aquellos que dicen, si no fuera por mí esta iglesia no funciona. Si no fuera por mí, mi familia no estuviera así. Cuidado. Usted está siendo instrumento, pero el que bendice, el que da es Dios. Él merece latría. Bueno, todo el pueblo estaba atónito viendo el testimonio, porque todos conocían a este cojo. Era conocido, la gente lo reconoce, y el versículo 10 lo dice, reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta de la hermosa. Es que es el de siempre, hombre, si aquí está siempre. Lo llevaban y ahí lo colocaban. Bueno, ahora lo están reconociendo, y la gente tiene asombro
y espanto. Es que cuando uno mira cosas sobrenaturales, dice, ¿y esto qué será? ¿Y por qué viene esto? Entonces siempre hay inquietud, pero la gente está admirada de lo que Dios está haciendo. Dios está actuando en sus siervos, pero si se da cuenta, y vamos a ver el discurso de Pedro, sin alardes, hermano, sin propaganda, sin estar anunciando que voy a sanar, vengan, aquí hay sanidad, nada. Estaban admirados por ese gran milagro al cojo de nacimiento. Versículo 11, dice la palabra, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Los discípulos no se detuvieron para que los aplaudieran. Ellos iban a orar, ya los sanaron, pero el hombre no los soltaba. Iba caminando y alabando al Señor. Llegaron hasta el pórtico de Salomón, otra sección del templo. Acuérdense que estaba el lugar de los gentiles, dijimos, estaba la entrada de la puerta de la hermosa, el lugar donde estaban las mujeres para adorar al Señor, para orar. Ellas no podían pasar. Más adelante estaba la puerta de Salomón y el lugar donde estaban los hombres. Eso hay que verlo en un mapa para que usted mire cómo estaba dividido esto. Pero ahí estaba ya en el pórtico de Salomón. Ahí están los discípulos, hermano. En esa sección del templo sí recordamos que en el pórtico de Salomón el Señor Jesús habló sobre el buen pastor. Lea San Juan capítulo 10, versículo 23. Una buena lección para nosotros. El cojo no salió corriendo a su casa a avisar del milagro y de lo sucedido. El cojo buscó darle la gloria a Dios. ¿Lo está haciendo usted? Hagámoslo. Vamos a ser más bendecidos cuando reconozcamos que todo don perfecto, que toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Recuérdelo. Ahora, primero, era el tiempo de dar gloria a Dios. ¿Qué está viendo la gente, hermano? La gente está viendo al hombre que fue sanado, un cojo, y está viendo a sus benefactores. ¡Qué tentación, hermano! Aquí estos me sanaron, miren, estos me sanaron. Para que al principio decir, bueno, no es mucho, hombre, pues gracias a Dios, que no sé qué. No, hermano, aquí estos hombres no están buscando aplauso. Ahora van a aprovechar para hablar. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pues, ¿por qué se asombran, hombre? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como que por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y ahora principia a decir, ¿quién es el que hizo el milagro? El Dios, fíjese esto, cómo los confronta con Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los patriarcas. El Dios de nuestros padres, así sí lo entendemos los judíos, ha glorificado a su Hijo Jesús, glorificados que lo tienen en el cielo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. A la que, ¿cómo principia a confrontar? Y miren la sabiduría del Señor para hablar. ¿Por qué se maravillan de esto, señores? Este es un milagro sencillo para Dios. El Dios que hizo el universo, el Dios que hizo todo. Hermano, hacer un milagro para Dios es algo sencillo. Señor, dame la actitud, dígale al Señor, de no gloriarme por lo poco que yo pueda hacer. Yo tengo que servir al Señor. De acuerdo, mire, siempre he preguntado, y yo creo que lo acabo de preguntar. Hermano, Isaías escribió 66 capítulos. Abdías escribió media página. ¡Hala! Isaías puede burlarse de Abdías, ¿verdad? Porque tampoco. Dios a este le dio bastante. Es responsable de esto. A mí me dio media página. Dios da una iglesia de 10,000 o de miles a otro. A mí me da una iglesia de 100. Yo tengo que ser responsable de lo que el Señor me ha dado. Y esto tenemos que guardarlo, por favor, en nuestro corazoncito. Que no nos gloriemos de nada. Por el contrario, fíjense esto. Deje de estar viéndonos a nosotros, señores. Pero miren lo lindo. Ahora los voy a dirigir a ustedes a que su vista la eleven al cielo. No a nosotros. Al cielo se la deben elevar. Porque ahí está el que hizo este milagro.
¡Qué precioso! Hermano, dirigir a la gente a que conozca al verdadero Dios, el que hace los milagros. El versículo 13 al 26, ahí principia el discurso o el mensaje del apóstol Pedro. Qué emocionante que usted y yo, dirigidos por el Espíritu Santo, aprendamos a que en el lugar donde estemos, hermano, siempre el Señor nos dirija a involucrarnos, a meter plática o temas sobre Jesucristo. A muchos nos da vergüenza, están contando chistes que no son los adecuados y me estoy riendo con ellos porque la verdad dan gracia, pero nunca puedo testificar de Jesucristo. Que Dios nos dé esa oportunidad y los apóstoles la hicieron bien. Identifica al Dios de los judíos. ¿Por qué? Por medio de sus patriarcas. Miren, estamos hablando de Jehová, señores. ¿Se acuerdan que Jehová es el padre de Abraham, de qué? De Isaac y de Jacob? Esos tres se llaman patriarcas porque son los padres, los fundadores de la nación, digamos. Entonces los patriarcas, el Señor es padre de ellos. Ahora relaciona a su hijo, el que todos sabían que iba a venir, el Hijo de Dios, con Jesús. Y los judíos entendían. Y después dice que lo exaltó. Hermano, que se le quede. Salmos 110, versículo 1. Apúntelo. 110, 1. Dijo Jehová a mi Señor. O sea, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo sabían. El Señor, y de eso lo escribió David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Ya el Señor se llevó a Jesucristo y Él está explicando, el que ustedes mataron ya resucitó, ya se lo llevó al cielo, ya va a regresar. Y eso lo sabían ellos, pero lástima que el diablo había sellado sus entendimientos, los había cegado. Y dice aquí, a quien vosotros entregasteis y pusisteis en libertad a un bandido, que lamentablemente, hermano, es lamentable, rechazaron al Señor Jesús, lo entregaron para ser colgado en un madero, dice aquí. Cuando Pilato decía, este hombre es justo, y ellos dicen, no, suéltanos a un bandido y crucifiquemos a Jesús. Notan cuánta acusación seria está dando Pedro. Esto es duro lo que está diciendo. Si usted lo lee, a usted le está diciendo, usted es un asesino, ustedes mataron a Jesús, pero tiene que hablar con tanta autoridad y tanta sabiduría de Dios, hermano. Ustedes tomaron la peor decisión, dice el versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, que se quedara suelto él y que mataran a Jesús. La peor decisión, colgar a un santo, a un inocente. Mire el versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. Miren ese contraste, por favor. Al autor de la vida le quitan la vida. Algún burlador puede decir, ¿cómo es eso que él es el autor de la vida y le quitan la vida? Entonces no es Dios. Al autor de la vida le quitan la vida. Piénsenlo, hermano. Es que el Dios inmortal, ¿qué pasó? Tuvo que venir a esta tierra, tomó humanidad de la bendita Virgen María, y a esa humanidad le quitaron la vida, porque Él permitió que así fuera, porque Él tenía que morir, porque deberíamos recibir la salvación, el pago de nuestros pecados. Hermano, lea Juan capítulo 1, por favor, se lo suplico. Lea Juan capítulo 1. Pues en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, el verbo Jesús, antes de encarnarse, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Había un hombre que se llamaba Juan, que Él vino a dar testimonio de Jesús y después ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué capítulo más bello! Lea San Juan o lea Juan capítulo 1. Por favor, se lo suplico, hermano. Léalo, porque ahí habla de esto. El Dios de la vida tuvo que tomar humanidad para que le quitaran la vida y así morir por nosotros. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bueno, ahora, versículo 16. Y por la fe en su nombre y todo lo que mencionó, mire. Y a ese Jesús que ustedes mataron ya resucitó y está a la diestra del Padre. Ya va a regresar cuando decía el Señor. Pero por la fe en su nombre, a este que vosotros veis
y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¡Ala! Ahora, por fe en Jesús, ese Jesús que ya les mencioné, el que ustedes mataron, pero es el Cristo porque Dios lo resucitó, ese Jesús fue el que sanó a este hombre. Y ustedes son testigos porque ya lo vieron. Lo han visto toda la vida, ahí el cojo tirado, ahora lo ven saltando. Ese es el Dios que presentamos. Hermano, una evidencia tremenda. Ahora el 17, mire el 17. Más ahora, hermanos, mire cómo cambia Pedro. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El versículo 17 ahora nos presenta al Señor, hermano, que todo pecado es perdonado. Guarde esto, todo pecado es perdonado. En Mateo 12:31, léalo, después se lo explico cuando me pregunte. Mateo 12:31 no lo voy a explicar. Todo pecado le es perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta era ni en la venidera. Aquí hablaba el Señor cuando le avisaban, decían que Él expulsaba demonios no a nombre de Dios, sino a nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Él dice que esa blasfemia no se les perdona a esas gentes. Pero hermano, el pecado imperdonable en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia en la que vivimos, el pecado imperdonable es rechazar a Jesucristo como Salvador. Ese pecado no se puede perdonar, porque usted no reconoce que Jesús es su Salvador, tiene que ir al infierno. Ahora, 1 Juan 5:16 se lo dejo para que lo digiera. El apóstol Juan dice, miren, vamos a orar, pero hay personas por pecados por los que no podemos orar, porque son pecados de muerte. Esos pecados que menciona el apóstol Juan en esa su carta es aquellos cristianos que tienen el hábito del pecado y que Dios los va a matar, los puede matar, pero no mandarlos al infierno. Si son cristianos, les va a quitar la vida física como una disciplina. Eso, ya cuando lleguemos a Hechos capítulo 5, usted lo va a ver con un ejemplo que pone la palabra. Así es que el pecado de hábito en un cristiano puede ser disciplinado quitándole la vida física. ¿Sí? Pregunto, Jorge Mario, ¿Judas se arrepintió, Jorge Mario? ¿Se arrepintió Judas? Piénselo. Ay, sí, hermano, agarró las 30 piezas de plata, se las fue a tirar a los clientes. Dijo, yo pequé contra... Sí, se arrepintió. No, hermano, Judas no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, de seguro que el Señor Jesús lo hubiera perdonado. A Judas principió a acusarlo su conciencia y reaccionó quitándose la vida. Si usted lee Juan 17:12, oiga, el Señor Jesús lo anticipó. Acuérdense que Juan 17, eso debe tenerlo aquí, es la oración intercesora. Ya Jesús se va a ir al cielo, ya va a morir, ya va a resucitar y se va. Antes está intercediendo por los que se quedan. Y aquí en este versículo de Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos, estaba hablando con el Padre, en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Quiere decir que el Señor tuvo a Judas y no fue de él, era el hijo de perdición. No es que el Señor lo condenó, sino que él tomó su decisión. Pero entonces lo que estamos hablando, ¿Judas se arrepintió? No, es el hijo de perdición. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Lo que está pasando aquí, eso no es nuevo, señores. La venida de Jesús y que es Jesucristo, eso no es nuevo. ¿Por qué se extrañan? Miren qué lindo. ¿Por qué? Porque todos los profetas lo han estado anunciando. Eso es lo que nos dice aquí este versículo. Anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Y ese Cristo es Jesús. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Oiga, haber crucificado a Jesucristo, haber condenado a Jesucristo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Uf, qué sabroso! El verso lema de su pastor, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Oh, este verso es una realidad aquí.
Las profecías del Antiguo Testamento anunciaban. Solo lea Isaías 53, solo eso lea. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual raíz de tierra seca, y no lo imaginaremos. Y esconderemos de él el rostro porque está desfigurado. Fue abatido y nadie le reconoció. Lea ese Isaías 53, se muere uno, hermano, de ver todo el sufrimiento que 750 años antes de Cristo lo está vaticinando, lo está profetizando Isaías, hermano. Dios se encarnó, Dios tenía así encarnado, tenía que sufrir, morir como bandido en una cruz para redimirnos. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Ahora, démosle la gloria a Dios, hermano. Estaba en el plan de Dios, pero siempre la gente discute. Bueno, si Dios decía que había uno que iba a traicionar a Jesús y es Judas, entonces ¿por qué lo condena si Dios ya sabía? No, Dios dijo que iba a haber un traidor, pero Judas es responsable. Porque a Judas no lo agarró el Señor del brazo. Vos fuiste apartado para eso y vos entregás a Jesús. Cada quien somos responsables. Nunca se le olvide esto. Hermano, todos los hombres somos responsables de nuestras decisiones, aunque Dios ya lo sabe porque es Dios. Dios está anunciando que Cristo va a morir y Dios está anunciando que alguien le va a traicionar, pero no está agarrándolo a la fuerza porque todos somos responsables de nuestras decisiones. Jesús tenía que morir, hermano, así es, pero hay de aquellos que actuaron contra él crucificándole. Imagínense a los líderes judíos, que ellos fueron los que estaban moviendo a toda la gente a condenación, lamentablemente. Versos 19 y 20, así que arrepentíos y convertíos, ahí está. Ahora llega al remate de su mensaje, la oportunidad. Mientras estemos vivos, a ver, los que nos están viendo, mientras estemos vivos, hay oportunidad de salvación. Ya muerto, no rezamos por usted, no oramos por usted, porque si usted está en el infierno, de ahí no le sacamos. Y si alguien reza y ora por usted y está en el cielo, ¿para qué si usted está mejor que nosotros? Guarde eso, por favor. Hay tiempo todavía, hay oportunidad. La confrontación, el remate del mensaje, arrepentidos, dice, es reconocer. Me imagino cuántos de los que estaban ahí abriendo la boca con el cojo, ellos habían estado gritando anteriormente, crucifícale, crucifícale, ya fuera con este, fuera con este. Pero también dice, y convertíos. Mire, me impresionó mucho esto. La expresión convertíos significa darle la espalda al pecado. Conviértase. ¿Qué quiere decir? Yo estoy aquí tentado por el pecado me atrae, conviértese. ¿Qué quiere? Dele vuelta y mire, dele la espalda al pecado. Lea 1 Juan 1.9 también, por favor. 1 de Juan 1.9. Para que vengan, dice, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio o tiempos de descanso de parte de Dios. Hermano, cuando uno tiene al Señor y está viviendo para el Señor, hay tiempo de refrigerio porque estamos en paz con Dios. Recuerde que sin Cristo nosotros éramos enemigos de Dios por el pecado que estaba obstruyendo. Le pido, lea Efesios 2, 14 al 18. Léalo, por favor. Quiere decir que cuando venimos a Jesucristo hay tiempos de refrigerio, descanso de Dios. Pero no solo ahí. Cuando nosotros conocemos al Señor, va a venir el reino mesiánico, se recuerda a usted, y cuando el Señor se manifieste y Él principie a gobernar, ahí va a haber un tiempo, un bendito tiempo de descanso, hermano. Tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y él, Dios, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El Jesucristo que mataron, que resucitó, que está a la diestra del Padre, ya Dios lo va a mandar para que cuando Él esté aquí en persona, vengan tiempos de refrigerio. Todo lo está enfocando aquí. El tiempo de refrigerio para mí debe ser hoy, gozando la presencia de Dios, pero ya viene el super tiempo, le voy a llamar yo, de refrigerio cuando yo esté gozando con mi Señor, su segunda venida. Y también dice el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Eso ya sucedió, que el cielo reciba al Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Fíjese que el cielo reciba también se puede traducir el cielo tenga. El cielo ya tiene a Jesucristo ahí, el cielo reciba, dice la palabra del Señor.
Bueno, hablamos del Señor Jesucristo, restauración de todas las cosas, dice también. ¿Qué es restauración? Restauración. Si ya estudiamos Apocalipsis, el rapto de la iglesia, viene la tribulación, después la guerra de Armagedón, el Señor pone las cosas en su lugar, entramos al milenio del Señor y entonces ahí está lo que va a convertirse en la gran restauración, es decir, cielos nuevos y tierra nueva. Hablamos de la restauración. Ahora miremos el versículo 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, fíjese en esto por favor, cómo una letra puede cambiar. El Señor vuestro Dios os levantará profeta. No dice profetas, cientos de profetas. El Señor os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él personal. Oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días la venida de ese profeta, lo que va a ser ese profeta. Vosotros sois los hijos de los profetas. Ahora dice profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada año se convierta de su maldad. A ver si entendemos todo lo que aquí nos dijo, hermano. Aquí está hablando del profeta. Eso está desde Deuteronomio. Eso lo escribió Moisés, fíjese, y a Moisés también lo tienen como algo especial. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los iniciadores del pueblo de Israel, pero el gran caudillo, Moisés, el que lo sacó de la esclavitud. Y Moisés escribió, hermano, y esto es lo que tenemos que ver, que la Biblia, hermano, aquí Pedro nos presenta la referencia a lo que Moisés dijo. Deuteronomio 18, 15 al 19. Guárdelo. Es importante. Deuteronomio 18, 15 a 19. Ese profeta, el Señor le levantará profeta. Ese profeta es el Mesías, es nuestro Señor Jesucristo. Profetas hay muchos, desde Samuel dice el primer profeta. Profetas hay muchos, pero está claro que este pasaje de el profeta habla de el Mesías. Lea Juan 1, le dije, y lea Juan 1, 19 al 21. Ahí le preguntan a Juan el Bautista. A ver, voy a con usted. ¿Quién sos vos? Le preguntan a Juan el Bautista. Y en el 21 le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, dijo, él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? O no, ¿eres tú algún profeta? No, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no. Entonces, ¿quién sos vos? Para que te creamos. Yo soy el precursor del profeta que viene. Yo ni amarrarle sus cintas de los zapatos puedo. Aquí están preguntando a Juan si él es el profeta. Hubo muchos profetas, pero hay diferencia entre profetas y el profeta de Deuteronomio 18, 15 al 19. El verso clave está en 18, 19, hermano. Ojalá que usted lo pueda ver detenidamente. Ahora, el 24 que dice, y todas las profecías desde Samuel. Lea los profetas detenidamente y todos hablan, hermano. Todos profetizan la venida del profeta, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 y 26, solo se lo leo otra vez. Vosotros sois hijos de los profetas. Así, pues no vienen descendientes de ahí, pues no son judíos, pues, hijos de los profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Sí, ustedes vienen del pacto de Abraham y todos los pactos que Dios hizo. Diciendo a Abraham, el pacto de Abraham está aquí. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, ¿qué dice aquí? Cuando hablamos de la simiente, ¿quién es? Jesucristo. Génesis 3:15. Me pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y él en el calcañar. La simiente, no simientes. La simiente de la mujer es Cristo. Lea Gálatas 3:16 y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos lo aclara.
La simiente, no dice las simientes como si fueran muchas, dice simiente, la cual es Cristo. Pero ahora en Génesis 22, 18, aquí se hace referencia a Pedro y dice, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones. No dice, en tus simientes, en tu simiente. Y otra vez Galatas 3:16, la simiente que le prometió a Abraham es Jesucristo, hermano. Qué mensaje profundo, ¿verdad? Qué mensaje directo, pero guiado por el Espíritu Santo. Palabra pura, sólida y práctica. Estoy terminando, hermanos. Muchos de nosotros no queremos hablar del pecado, no queremos hablar del infierno, no queremos ofender a las personas, pero ofendemos a Dios. Como voy a hablar con sabiduría. Es que si usted habla a la gente del infierno, la gente se ofende. Pero el Señor Jesucristo mencionó el infierno, que hay infierno y que la gente puede evitar el infierno. No ofenda a Dios por evitar ofender a la gente. Que Dios nos dé sabiduría nada más, que nos dé carácter para cumplir con la gran comisión. Muy bien, hermanos, quiero hacer las preguntas. Alguien me dijo que hiciera las preguntas más despacio porque hay una persona que le cuesta escribir. Lo voy a hacer con mucho gusto. Pregunta número 1. ¿En qué puerta estaba el cojo que fue sanado? Ahí se menciona el nombre de la puerta. ¿Sí? Y este es más fácil. ¿Quién es o era el profeta que Moisés mencionó en Deuteronomio 18? ¿Quién era el profeta? El profeta. Gracias, vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Estamos estudiándola literalmente como ahí dice. Solo te pido que el Espíritu Santo sea el que la encamine y que cada uno de nosotros podamos sacar nuestra enseñanza y afianzarnos en la fe de ese Dios anunciado desde siempre y ese Dios que murió por nosotros y nos dio vida eterna. Y que los oyentes que no han reconocido a Jesucristo, que recuerden que todavía mientras tienen vida, tienen la oportunidad de ser salvos por fe en Jesucristo. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias por bendecir tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.